Buenos días, queridos alumnos. En la sesión de hoy nos ocuparemos del país más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos. Pero para tratar de entender las características del desarrollo de este país, trataremos de compararlo con nuestro país, ya que estamos muy cerca de cumplir los 200 años. Trataremos de hacer una comparación para encontrar las causas y entender por qué algunos países como el nuestro no se han desarrollado y otros sí. Bien, para ello nos remontaremos al año 1532, cuando llegaron los españoles por primera vez al Tahuantinsuyo. ¿Quiénes vinieron? ¿Ah? Básicamente, parafrasearemos a nuestro gran pensador José Carlos Mariátegui, ¿no? Nos dice José Carlos Mariátegui que llegaron básicamente nobles, clérigos, ¿no?, militares y aventureros. En cambio, en Estados Unidos, o en este caso Norteamérica, llegaron ingleses, alemanes, suecos, franceses, holandeses. Y no eran católicos, no eran católicos. Eran protestantes, calvinistas, luteranos, ¿no? Pero ¿por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué? Y eran nobles. ¿Por qué? Porque es importante para entender qué venía detrás de cada ellos. En primer lugar, ¿qué vinieron a hacer los españoles acá? ¿Cuáles eran sus intenciones? Básicamente no era quedarse, era simplemente extraer los recursos y regresar a la madre patria, como dicen ellos. En cambio, los ingleses y todos los demás inmigrantes que llegaron a Norteamérica, llegaron para quedarse. Esa es la primera gran diferencia. Los anglosajones, en este caso como los ingleses, holandeses, alemanes, suecos, ellos sí llegaron a quedarse. Por eso es que muchas veces hablamos de nacionalismo. Nos llenamos hablando de nacionalismo, pero sin embargo no se nota en nuestras acciones. Porque siempre cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos? Nos queremos ir a Europa o a Estados Unidos, pero jamás queremos quedarnos en nuestro país. Pero en cambio no. ¿Qué hacen los norteamericanos cuando tienen mucha plata? Se quedan en su país. Primero es Estados Unidos, y segundo es Estados Unidos, y tercero es Estados Unidos. De repente eso explique por qué nuestros países latinoamericanos, como el Perú, la gente no es tan nacionalista, no quiere tanto a su país como ellos sí quieren. Justo hablando del bicentenario, ¿no? Ahora en otro lugar, quiero que notemos la diferencia, cómo se desarrolla respecto a la ciencia y la cultura. Recuerden que nuestro país estuvo fuertemente imbuida por la Iglesia Católica, lo cual no nos dejó desarrollar nuevos conocimientos por su carácter cerrado, ¿no?, ortodoxo. En cambio, los países, en este caso los Estados Unidos, tenían una mentalidad mucho más abierta a los cambios, a la ciencia y por ende al desarrollo, ¿no? Mientras en el Perú había solamente, en el año 1745, había solamente dos diarios, no dos diarios, sino dos periódicos. En Estados Unidos ya había 22 periódicos, ¿no? Ya se había fundado la Universidad de Harvard en Massachusetts, ¿no? Ya se estaba dando la gran revolución industrial con toda fuerza, con todo el impulso, ¿no?, que se había iniciado en Inglaterra, pero ya en Estados Unidos se daba con mucha mayor profundidad e impulso, y apoyado por los gobiernos. Los gobiernos en este caso apoyaron fuertemente a sus industriales, a sus banqueros, a sus artesanos, ¿no? Y en cambio acá no. Siempre, como decía nuestro gran, no solamente Marete, lo dijo González Prada, tenía la barriga llena en el Perú, pero la cabeza la tenías en Europa, ¿no? Entonces, eso tal vez explicaría por qué realmente no somos tan nacionalistas como dicen que somos. Bien, gracias alumnos.